Esa es canción de Samuel Margarito Lozano. Sí, Exacto, sí. Mario Méndez Acosta. Oye, es que a ese lo conocen como el rey, el padre del corrido. Bueno, Falleció un día como hoy y es conocido como el padre del corrido, pues por estos, ¿no? Que alcanzaron mucha popularidad y otros tantos. Mi gusto es Tampico. Hermoso. ¿Y ahora que están queriendo prohibirlos? Ay, no todos, no todos. deberían de prohibir otras cosas y no estas canciones que ya son parte de la historia musical. Por de eso nuestro queríamos país. la letra, pero se equivocaron. Ah, yo te la digo, A yo ver, soy dímela. rielera, tengo a mi Juan. Ujú. Él es mi vida, yo soy su querer. Ay, entonces ahí habla ya de amores, Claro. Ay, no, claro. no, no, pecado, pecado. Síguele. Cuando me llama que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Ay, el condenado se va y la abandona. Es Pero de esos ella- hombres que se va por cigarros. Pero espérate, vas a ver lo que sigue. Era A ver, su síguele, empleo. síguele, Tengo síguele. mi par de pistolas con su cacha de marfil. Hijo, como Para todos los darme mexicanos, de- asesino. Ándale, sí, como los de ayer en la mañana. Tú síguele, 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 síguele. Para darme de balazos con los del ferrocarril, Ahí yo está. soy relera. Darse de balazos. No, no, tienen que prohibirlo. Pero era otra época en la que... ¿Cómo darse de balazos? Los Eso balazos- incita a la gente a que agarre y se eche sus pistolas con cachas de marfil, que deje a la mujer abandonada y a lo mejor hasta cállate con encargo Pues sí. y agarrarse a balazos con cualquiera. Prohibido, Dora. El vaso medio vacío o el vaso medio llenar. Todo va a depender de la interpretación que cada uno de nosotros le dé. Desde luego hay corridos, narcocorridos que son explícitos, pero por ejemplo, pues habla de un episodio del sentir de una mujer que se va su hombre a la revolución, de cómo el hombre le responde. Yo no veo en realidad ese satanismo con el que han querido hoy día marcar, ponernos en un marco moral que raya en el moralismo absurdo ante un libertinaje de la delincuencia que no han podido controlar. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? Los ciudadanos, la población civil. A ellos hay que prohibirlos, a ellos hay que reeducarlos de acuerdo a sus parámetros morales entre comillas, ¿verdad? Tutelarlos. Claro, esto sí y esto no. Y todo lo que yo digo sí va de acuerdo a mi criterio, a mi formación y a mis prejuicios, Manelik. Porque esto es cuestión de prejuicios, de no tener un poquito más de visión y de criterio. Y si me voy más atrás, escolaridad, desnutrición, inconformidad, rebeldía civil, enojo con la autoridad, bla, 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 bla. Volvemos a lo mismo. No hay una línea que realmente le permita a la población estar tranquilo, asumir la responsabilidad de sus decisiones. Si yo quiero ir todo el maldito día con narcocorridos, lo escucho. Y no va a haber poder humano que lo detenga. Y si tengo 5 hijos, si tengo 8 nietos, los van a escuchar. Punto. A ver, perdón que te voy a detener. Tú quieres escuchar 8 horas de corridos, pero tú que eres Sí. investigadora de los secretos de la mente, ¿de verdad eso detonará en alguien el gusto? Sí, tiene una influencia muy grande. Muy grande. Hemos hablado que la música es el marco musical de nuestra propia historia. Yo crecí con la música de Agustín Lara. ¿Por qué? Porque mi madre lo ponía en la XCW en la mañana y en la noche. En la mañana para despertarnos y en la noche para dormir. Muchas canciones de esa época me las sé. ¿Por qué? Porque mi madre las ponía. Y un vecino ponía la XLA, ponía ópera los sábados y los domingos. Y me llamaba la atención. Pero viene la adolescencia y está ahí el rock and roll. Y entonces van formando mi repertorio musical. Y van formando también mi
mi curiosidad por saber quiénes son, por qué la música es diferente. Me identifico con los ídolos del momento. Sin embargo, hoy día en el programa escucho canciones de Agustín Lara y me las sé, y me voy al pasado, y me veo con mi familia. Eso es la influencia de la música. Esa es la memoria auditiva. Claro que influye. Y si yo, niño, escucho que fulanito, sutanito y perenganito traían un carrazo y pistolas con cachas de oro, caray, espérate. ¿Cómo? ¿En un país pobre? Pero entonces tú aceptas que sí influye, pero no estás de acuerdo con la prohibición. No, no es que no esté de acuerdo con la prohibición. Con lo que no estoy de acuerdo es con ese satanismo con el que lo han revestido, en donde el ciudadano no tiene la libertad y nos consideran sin criterio y tontos, y que solamente bajo la prohibición vamos a modificar lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Y todo lo que te reprime te causa tentación. El fruto prohibido es el que da más tentación. Manuel Lozano, Samuel Margarito Lozano Blancas, como decía Mario Méndez Acosta, padre del corrido, nació en Cuernavaca el 10 de junio de 1881. No está muy claro, eran tiempos pero revueltos. Vivió muchísimo, ¿eh? Sí. Vivió hasta los 80 de este siglo, del siglo XX. Falleció un día como hoy de 1977. Imagínate. Casi 100 años, 94, 90. Casi 100 años. Sí, 96. 96. Y fíjate que yo recuerde, nunca se le homenajeó, ni nunca se le hizo algún, pues, algo que recordara su obra, ¿no? Acuérdate y así que había varios que sobrevivieron de la revolución. Sí, Mario, No se les recordaba en nada. Ya habían pasado como su etapa. ¿Y es de modas? Ya no los representaba, ya no lo necesitaban. Pero siempre ha habido esa evocación de la Revolución Mexicana con unas 3 o 4 canciones que siempre se tocan. La de Lita, que hay otras 2 o 3 que siempre recuerdan la revolución. Siempre que se habla de la revolución, alguien va y pone estas melodías. Son 4 o 5, no son más, ¿eh? Sí, pero algunos valses de la época también son evocadores de la revolución y siempre estuvieron presentes en ese aspecto, no fueron olvidados. Pero en los medios masivos ya lo rifaban. No sé si estoy equivocada, pero tengo la idea de que Héctor lo entrevistó al principio del programa de los domingos. Sí, ¿verdad? Hace mucho. Sí. Muy grande. Pues, sí. Él escuchaba. Ajá. Él escuchaba el programa. Creció en la época de tiendas de raya, haciendas. Lo inspira eso a desarrollar coplas, corridos como los que narraban y escuchaba. Francisco Villa les regaló a Samuel unos pesos de oro con los que compró su primera guitarra fina, una valenciana. Emigró a Puebla, en donde, rodeado de federales, villistas, carrancistas, se ganó la vida vendiendo dulces y muéganos. Ahí practicaba su vocación, pregonar populares corridos, versos y cuartetas. Poco después comenzó a vender sus letras plasmadas en papel, en las que criticaba a Porfirio Díaz y su gobierno. Esos mensajes fueron ampliamente difundidos, sobre todo en mercados, lo que le costó caer en el bote. Ya eran subversivos en aquel entonces. La vida infausta, mi bello Tampico, los combates de Celaya, la muerte de Francisco Villa, Alta y Delgadita, La Marieta, ese es muy popular también,
La revolución, la rielera, cuando salgo a los campos, Tampico hermoso, una noche serena y oscura, Zenaida. Mi gusto es que también sonó mucho tiempo. Esta de Noche Serena y Oscura la cantaban Madaleno y Danielito cuando anunciaban el detergente Biotex. ¿Qué cantaban? No me acuerdo. En la de Una noche serena y oscura, tarararara, porque terminaba con Biotex, nada más con Biotex. Y se ponían a cantarla en serio. Esos no sé, nunca supe. ¿Lo prepararían todo? ¿O se les iba ocurriendo? Las cosas sí se les ocurría y preparaban, porque sí tenían puestas canciones, ¿no? Los anuncios lo repetían mucho, pero los tenían muy bien puestos. Sí, parecía que lo estaban practicando. Y yo ahí vi las peores críticas a un producto que lo volvía popular, que lo volvía exitoso, que te lo clavaban en el cerebro y ya no podías olvidarte, ya ibas, Jaime, a caer. Sí, hablaban pestes de los colchones o de Carlos Cerro, el hombre bomba. Hablaban pestes, pero los volvían populares, ¿verdad? Y efectivamente tenían preparadas muchas canciones. Yo me acuerdo una que incluso la hizo Gustavo Pimentel, el sopilote, esta de los timbales del cura de Villalpando. Pum, catapum, chin, chin, chin. Esa la hizo Gustavo Pimentel y la cantaba Madaleno en el programa, pero se volvió una canción, un número compuesto por Pimentel, entre otros, ¿no? Entre otros muchos. Usaban canciones Viajera también, la usaban para algunos comerciales. Así. En fin. Viajera que vas por tierra y por mar vendiendo muchos colchones. Muchos colchones. Bueno. Barrera que vas por tierra y por mar vendiendo muchos sí, colchones. claro. Porque era colchones Barrera. Barrera, sí, cierto. Sí. Bueno, pues es el padre del corrido lo que estamos recordando. Blanca Estela Martínez García. Hay de corridos a corridos, y como dice Dora, haga lo que quiera, pero después no se queje y culpen de todo al gobierno. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra. Exacto, y tampoco es haga lo que quiera. No, si no podemos hacer lo que nos dé la regalada gana, aquí lo ha dicho César, leyes, y está bien que haya leyes, normas. No podemos ser, ¿cómo se llaman esos que utilizan una A grandota? ¿César? Bueno, anarquistas, lo que ahora entienden por anarquistas. Pero lo que quizá quiere decir que no es lo mismo un tipo de corrido que el otro. Y en efecto, estamos hablando de corridos como La Rielera, que es muy importante porque nosotros vivimos una revolución que se hizo en tren. Fue el ferrocarril que permitió difundir la revolución en muchas partes de la República. Entonces es una canción muy importante. Además, si bien dice que se va a dar de balazos, es la única alusión que hace a las armas, pero la finalidad de ese corrido es exaltar precisamente a una mujer que trabaja en el tren. Entonces, muy importante. Y no es lo mismo dedicarse a una actividad criminal que dedicarse a una revolución que nos dio la constitución más avanzada del mundo en su época. Entonces los dos movimientos son muy distintos, los dos tipos de corridos son muy distintos y quizás sea lo que nos quiere decir la radioescucha. Pues sí, pero los revolucionarios también eran criminales en aquel entonces. Bueno, si utiliza la palabra criminal, todas las guerras son criminales, cualquier guerra es criminal. No eran delincuentes, no, porque son guerras que la ley permite una revolución, pero no, si tú refieres la diferencia entre crimen y delito. Esa no me la sabía. ¿Cómo que la ley las permite? Claro, o sea, es una revolución social donde el sistema jurídico está suspendido.
Y Entonces tan es no las así que permite la ley. después lo legitiman las instituciones que establecen, Porque como en la ganan. Constitución. ¿Eh? Porque Porque ganan, si ganan, no sí. ganan, no legitimizan nada. El derecho es el sistema normativo del que ganó, por supuesto, es el sistema normativo del que tiene el poder, ese es el derecho. Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Por qué nuestra Constitución es laica y no tiene no tiene religión? Porque la última parte de la revolución fue contra los cristeros, que eran partidarios de una religión. Entonces, lógicamente, impone el derecho, la parte que gana, la parte que tiene el poder, es el que impone el derecho, de modo que lo va a poner el que pierde, pues no tendría ningún objeto una revolución. Bueno, es laica porque es una modificación de una constitución previa, la de 57, que ya era laica. Es decir, las leyes, donde se incorporan las leyes de reforma. Por finalmente la del 17 se presenta a sí misma como una reforma a la Constitución del 57, que ya era laica y no solo laica, anticlerical. Sí. Pero limita en muchas cuestiones a los religiosos, prohibiciones que después se fueron dejando de aplicar, aunque estaban en la ley, pero ya no se aplicaban, como que no pueden ser electos a cargos de elección popular, etcétera. Bla. No pueden Oye, hablar de pero política. La diferencia entre un corrido revolucionario y uno de los corridos, ¿cómo les llaman? Tumbados, de los actuales, pues. Bélicos, tumbados, sí. Sí, es que aquellos narran gestas revolucionarias, gestas heroicas, y estos pues narran crímenes espantosos. Para ellos son héroes, para ellos también son batallas que libraron. Muchos de ellos terminan siendo pues gente muy querida dentro de sus poblaciones y no dejan de ser figuras de actualidad, Jaime. Oye, pero fíjate que toda música es producto de su época, toda expresión artística Ándale. es producto de su época, incluso la ciencia ficción es producto de su época. Entonces, yo creo que las personas que hacen los corridos, que escriben los corridos, están narrando su época, están haciendo una crónica del momento en el que viven. En la revolución, pues obviamente los corridos tienen que ver con su circunstancia histórica, con los bandos, etcétera, y algunos líderes revolucionarios tenían sus corridistas, sus cronistas, sus juglares que cantaban sus historias. Igual pasa ahora, pero pues son los cronistas de la época y nos están contando lo que están viendo y lo que está sucediendo en el momento. Entonces, sí, son incomparables los momentos históricos, pero sí es la misma actitud de crónica. Exacto, lo que está ocurriendo lo están retratando en un, ¿cómo se dice? En una vertiente cultural, puede ser. Sí, pero mira, además, perdón Mario, es que ustedes lo saben, hay figuras revolucionarias que a veces alguien las agarra y órale, los vuelve héroes. Y hay otros que apachurran, según les convenga en el momento político también. Ahora, también hay corridos, porque ya había corridos en aquella época anteriores, que narran las aventuras de rebeldes y de bandidos de la segunda mitad del siglo XIX. Hay muchísimos que son bandidos y que murieron antes de la revolución. Gabino Barrera, Barrera era el de la preparatoria, ¿no? Sí, y Barreda es el del corrido. Barrera es el del corrido, sí. Entonces, y había más, el Ojo de Vidrio, todos ellos son previos. Había Oye, gente Mario, de la lucha contra la invasión francesa, que también
tienen sus corridos. Y hasta les llamaban los antihéroes. No sé por qué. Porque eran figuras de muchos claroscuros. El mismo Pancho Villa, ya ven, hay un libro que acaba de salir. ¿Cómo se llama ese libro de los crímenes de Pancho Villa que acaba de salir? ¿Nadie lo ha visto? No. Habla de todos los aspectos terribles que los tiene. No son ajenos a un hombre de su época. Es que varias personas lo han mencionado como alguien sanguinario, terrible, que podría parecer injusto, pero finalmente eran figuras que representaban ciertos movimientos de justicia social, buscaban eso. Tal vez el pueblo sí se veía reflejado, veían alguna ganancia en representación con ellos, pero en esta época, ¿qué gana un pueblo, la gente de donde han salido? Aunque sí en algún momento les ponen carreteras, iluminación, les dan regalitos en ciertas temporadas. Estos grupos de delincuentes es mucho más lo que les han arrebatado en todo, en tranquilidad, en gente. La gente, la sociedad ha puesto a los muertos y estos nada más les cantan. Crímenes de Pancho Villa es el libro que acaba de publicar Debate. Rey de Cel Mendoza es el autor y hace un desglose de, pues sí, cometieron muchas barbaridades, eran tiempos muy revueltos y uno de los personajes que lo acompañaba, pues la verdad, disfrutaba. Parece que era muy cruel y disfrutaba matando gente. Pero era la gente que se necesitaba. ¿Ese cómo? Fierro, ¿no? Sí. Pero es que, mira, Obregón también mató mucha gente. Claro. Mató más generales que ningún otro personaje en la historia. Claro, todos, es que todos tienen en esa época. Mandó fusilar a medio mundo. Luego el tercer general de la revolución, de esa etapa de la revolución fue el que mató a Zapata, pues también era un asesino despreciable, además, porque era cobarde. No era cobarde. Reyes. Fajardo. Guajardo, pero no, Guajardo no dirigió ninguna división. Bueno, fue el que mató a Zapata. Pues sí, pero ¿quién lo mandó matar? Bueno, No, era Pues tú te lo sabes bien, porque también asaltaba casas en la Ciudad de México. Pablo González. Pablo González, sí. Ese Pablo González era tipo despreciable, asesino y además cobarde. ¿Cómo es que no escriben libros sobre Pablo González como cobarde o como asesino? Es uno de los personajes más detestables de la historia del país. Bueno, podías hacer un libro de los más odiados de la historia de este país. Ya lo hay por ahí, pero sí, este tipo era traidor, además, una cosa espantosa. Era pronazi, cuando sobrevivió a los años 30 era pronazi. Bueno, lo que pasa es que la figura de Pancho Villa deja buenas ganancias, César. Todo envidias. Pablo González roba tanto dinero que se va a los Estados Unidos y pone un banco. Y ahí es objeto de un fraude y lo dejan en la calle, tiene que regresarse a México. Pero sí, tiene razón Mario, era una de las personas más abominables que había. ¿Por qué Pancho Villa sí? Porque Pancho Villa realmente es una revolución popular. La revolución popular la hacen Zapata y la hacen Villa. Ellos sí están inspirados en sentimientos mucho más populares. Carranza había sido gobernador en la época de Porfirio Díaz, venía de otra clase social, Carranza no podía pensar en la reivindicación de tierras a favor de los campesinos, pues simplemente porque en el norte lo que sobraban eran tierras, igual que Madero, pues no podían tener ese pensamiento que sí tenía Zapata, y no podía luchar por una injusticia social que sí padeció Francisco Villa cuando era todavía Doroteo Arango.
Entonces, lógicamente son dos ideologías que se enfrentan. Lo interesante es que al hacerse la Constitución, gana la ideología de izquierda, gana la ideología popular, se reivindican los derechos obreros, se reivindican los derechos campesinos. Lo más interesante es eso, que sí logró vencer la parte más avanzada de la revolución. Y Carranza la acepta y la hace suya. Pero a disgusto, ¿eh? No, él no está muy de acuerdo. La hace suya porque no le queda otra, pero él no está de acuerdo en ese tipo de reivindicación de derechos. Él tenía un pensamiento más cercano al porfirismo que lo que podían tener Zapata Pero yo creo que él entendía No entendí. De qué se trataba la historia. Sí. Yo creo que jamás se opuso a eso. Y claro, cuando entra el choque con Obregón, que tampoco era un revolucionario así impoluto, pues ahí sí se dan entre los dos, pero ninguno de los dos era realmente así lo que tú dices, un revolucionario popular. Pero Carranza jamás la obstaculizó. Pues yo tengo Mire, entendido. Paquito, para mí que ninguno, porque el único que realmente le entra con convicción y voluntad fue Emiliano. Fue Emiliano el único que se compromete con una cosa que le encomiendan sus propios paisanos, Jaime. Sí, oye, y por cierto, el 21 de mayo, la noche de Tlaxcalantongo, es Ay, la de muerte de veras. Carranza, un día Sí. como hoy, Así de es, 1920, creo, ¿no? 20. Sí. Es la noche Ahí de iba el Tlaxcalantongo. abuelo de Mario. Sí. Él era director de telégrafos, pero era muy amigo de Carranza. Y les dan la orden de desocupar la capital y de llevarse el dinero. Y pues sí, se van a un tren todos y ahí depositan el dinero. Y se va el dinero. ¿Y el dinero quién creen que lo cuidaba en el tren? ¿Quién tú? Un contador que llegó a presidente de la República. Y que no agarró ni un Ni pizquito. un peso agarró. Oye, Y entregó todo al siguiente gobierno con actas y con un rigor increíble. Era Ruiz Cortines, Adolfo Ruiz Cortines. tan honesto de tener todo el dinero ahí, poderse... Llévate tú Ni una un bolsita. lingote se clavó. Ay, ¿existían hombres así? No, estás inventándome. Había muchos, sí. No, Había no. muchos. No inventes, Mario. ¿Cómo va a suceder eso? Sobre todo en tiempos así revueltos. Pudo haberse jalado para donde hubiera querido. No, pero pues él era una gente así, pues, estaba su trabajo, su deber y su poder, porque su poder como contralor era grande. Y pues lo respetaban mucho. Ya ven como si hay buenos hombres. Telles, pongan el corrido del caballo blanco. Esa canción es muy limpia y no habla de balazos. Jaime. Oye, hay un musicólogo que le debemos mucho, Vicente T. Mendoza, que ha hecho de los estudios del corrido una obra enorme. ¿Y yo por qué le debo? Le debes sabiduría, le debes conocimiento, le debes muchas cosas, más de lo que piensas, ¿eh? Yo ni pienso. Bueno, entonces no le debes nada. Bueno. Pero Vicente T. Mendoza, poblano, musicólogo, folclorista, hizo una obra enorme sobre el corrido mexicano, porque tiene corrido mexicano, corrido de la Revolución, la lírica infantil, la décima en México, tiene muchísimos libros y ha compendiado, estudiado, documentado el corrido mexicano. Sus libros son fundamentales para conocer nuestra historia.
Uy, pero libros, no, el corrido está en los discos, está en las fiestas, en los cancioneros, en los cantantes. Así es. ¿Tú te habías oído? No. Y se dedica a esto. No, la música es lo que sentimos. Como dijo Dora, nuestros soundtrack, que ya hablan inglés, de vida. Y como lo vamos asimilando, como lo vamos adquiriendo, esas canciones de la revolución. Yo en la primaria. Sí, claro. Hubo una época en la educación en que era muy importante fomentar en los niños ese tipo de canciones, y en las actividades sociales se les ponían los bailables y se les explicaba. No sé ahora, honestamente, en la escuela primaria que yo conozco actualmente No, ya no hay. Ya No hay eso. Ya casi no. Y antes también se escuchaban en las cantinas, en distintos lugares, ahora ya es más difícil. Sí. Pero es escucharlos, no leer. Pero esa gente que rescató los corridos tanto de la revolución como las canciones de la intervención francesa, sí le debemos mucho, pues cómo no, gracias a ahí, porque no solo registraban las letras, sino también las melodías y todo bueno, eso. pues a eso sí, pero esas son las que cantamos. Recuperado. Esas son las que cantamos. El de la cama de piedra, ¿cómo se llama? Es El del anillo de compromiso. Cuco Sánchez. Bueno, pues eso hacía. Cuco Sánchez, ese sí se la clavó, ahí sí. ¿No? Eso hacía. Canciones que oía de los grandes, de los antiguos. Oye, en la letra está parte de impresa la historia, porque lo escuchas y te cuenta una historia y ya vas aprendiendo, ¿no? Sí, pues eso sí. Oscar Chávez también hizo un trabajo importante con los corridos. No le bajen de categoría. César. En el caso de la cama de piedra, la letra muy posiblemente sea española, porque subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte, que me condenen a muerte, pero la sala del crimen fue una institución española. En México no hubo sala del crimen, entonces, cuando menos ese verso a lo mejor es de otro lado, quién sabe. Pues ya ves que dicen que es que el cielito lindo, que también nos lo trajimos tú. Pues sí. ¿Dónde está la Sierra Morena? España. Se hace una discusión horrible. Es que también había mucha influencia. Pues claro. No podemos alejarnos de la influencia española, ni ahora, menos en aquel entonces. Y no hay cielito lindo en España. Exacto. No. Se canta en los estadios. Es un himno, nada más. 67 años en la delegación Álvaro Obregón, José Manuel Martínez Sánchez. Algunos bandidos en la época de Porfirio Díaz fueron Chucho el Roto, el Tigre de Santa Julia y los bandidos del Río Frío. Todos ellos enaltecidos por la misma gente. En mi adolescencia viví en Sinaloa y me tocó ver a los bandidos todavía con pistola amarrada. Sinaloa y Guerrero siempre han tenido la preparación en el manejo de armas desde que las personas son chiquillos. Pues sí, en el campo siempre se ha utilizado. Marisela Barrera Gutiérrez, de Magdalena Contreras, 65 años. Trabajé en la UNAM con el emérito Jorge Flores Valdés. Él hizo el Museo Universum, el Museo de la Luz y el Museo Nacional de Investigadores. Uno de sus colaboradores hizo una canción para él, resaltando el bien que hace un académico a la humanidad, motivando así a los jóvenes para que se preparen mejor. Se oye muy bonito el tema, interesante. Se llama Flores de Ciencia Corazón. Pues hay que llevarlo a una discográfica para que se lo graben y lo difundan para conocer el trabajo de ese hombre. De Acolman, 59 años, Miguel Bouchaín Moreno. Cada uno tiene derecho a oír lo que quiera en su casa, pero quienes cantan sí tienen responsabilidad frente al público. Yo creo que en parte es responsabilidad de ellos lo que enaltecen en las canciones y lo vuelven un espectáculo. Pues no.
No, yo creo que el cantante tiene su repertorio y interpreta los temas que tienen más demanda entre ese auditorio. Los cantantes se enfrentan a ofrecer al público lo que pida. Claro. Y si es eso lo que pide, ni modo. A presentarse donde los contraten. ¿Que son criminales? ¿Cómo les van a decir que no? ¿Que canten las canciones que ellos les piden? ¿Cómo les van a decir que no? No, el cantante está sometido a muchas presiones y está trabajando para ganarse las croquetas. Eric del Castillo hizo un espectáculo de corridos. Fue muy bueno, hace muchos años en el Teatro Blanquita, que todavía estaba abierto. Tiene por ahí grabados Eric del Castillo y lo hace excelente. Tiene todo el empaque para hacerlo y es parte de lo que queríamos que se conservara como difusión cultural, yo al menos.